Hola, buenas noches. Hoy tenemos la séptima sesión, si no me equivoco, de Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Ya vamos por la segunda parte del libro. En capítulos anteriores vimos cómo empezábamos a ver esto de la historia de la muerte temprana y cómo tenía mucho poder el imperio inglés, el imperio británico, y cómo veíamos el inicio, como esta transición entre la Nueva España y ahora los nuevos países ya independizados y los problemas que llegaban a tener, ¿no? Por eso historia de la muerte temprana. En el capítulo, hoy vamos a ver 4 capítulos. Vamos a empezar con el capítulo de proteccionismo y libre cambio en América Latina, el breve vuelo de Lucas Alemán. Aquí en este capítulo, vamos a ver primero dos términos. Uno es el proteccionismo y el otro es el libre cambio. El proteccionismo viene siendo una política económica en donde un Estado protege a las industrias nacionales y la economía nacional a través de poner impuestos a las exportaciones y ayudar mucho impuestos a las importaciones y ayudar mucho a las exportaciones. Esto bajo el problema que comenzaron a ver acerca de Gran Bretaña y cómo ellos, creo, en alguna parte del libro, en alguna parte de este capítulo dice que, no recuerdo de quién era la cita, me tendrán que ayudar con ello, pero dicen que Gran Bretaña, si con algo mercadeaba o con algo negociaba, era o lo que llevaba a otros países era el libre mercado, ¿no? Y a través de este libre mercado, como ellos tenían las ventajas competitivas, ellos tenían las ventajas de las industrias, pues les convenía a ellos meter ingresar todos sus productos a los países, ¿no? Y de esta forma, pues llevarse el dinero. Como vamos a ver, creo que en capítulos pasados, pues ellos lo que buscaban era llevarse los metales pesados, los metales preciosos a Londres, y de esta forma, Galeano es como vamos a tratar estos 4 capítulos. Am, el, entonces, esto es de cómo se dio en América Latina esta situación entre el proteccionismo y el libre mercado, ¿no? Y aquí es donde vamos a hablar sobre Lucas Alamán, sobre algunas cosas que sucedieron aquí en México, sobre estos periodos. Fue por allá de 1830, 1840, y los problemas que tuvieron, ¿no? Y algunas de las situaciones, cómo es que Lucas Alamán trabajó con esto, ¿no? Se habla un poco de cómo Lucas Alamán si no me equivoco, él advirtió de Adam Smith y hizo algo muy interesante hizo un banco estatal, el cual él llamó el Banco del Avío. Am, sin más que mencionar, ¿alguien tiene algo que comentar de este capítulo? ¿Qué les pareció? ¿Qué les llamó la atención? Este, ¿Alguien que nos pueda explicar más sobre el proteccionismo, sobre el mercado libre? A mí me gustaría comentar que lo que me llamó más la atención, que fue como Galeano menciona que tanto Alamán como Antuñano restablecieron la identidad, ¿no? Restablecer la identidad mexicana entre la independencia política y la independencia económica, ya casi al final de esta sección, ya que nos cuenta cómo hace todo esto que comentaba Luis, como de los impuestos, importaciones, exportaciones, etcétera. Em, Cómo es que todo esto de, como la industria industria textil, como que intentan apoyarlo, ¿no? Volverlo un poco más industrial a México, meterlo a este mercado competitivo, a este libre mercado, libre comercio, pero aún así termina, pues, no termina muy bien para México por el sentido en el que Galeano comenta aquí, ¿no? Que obviamente hay que recordar que es de la mano del escritor, em, que Alamán, conservador y católico, no llegó a plantear la cuestión agraria, ¿no? Como diciendo que aún haciendo todo, dando estos pasos para que México se vuelva un poco más competitivo ante mercados más grandes que ya les llevan muchísimo la delantera, este, si sigue ligado ideológicamente al viejo orden, en palabras de Galeano, pues no se iba a poder hacer como un desarrollo industrial, sustentado, ¿no? O sea, que tuviera la fuerza que se necesitaba. Entonces, volvemos a esto
no importa qué tanto impulso se dé, o qué tantas inversiones se den dentro del país, si no se hace como que este cambio, no solo de leyes, sino también ideológico, ¿no? Que van súper ligados. El hacer cambios legales también tiene mucho que ver con cómo piensa la gente, lo que quiere, cómo va a reaccionar ante eso, cómo va a seguir trabajando por el mismo país, ¿no? Eso fue como lo que me dejó esta sección. Bueno, lo que más me dejó. Yo creo que la historia que cuentan de México, de la industria textil, a todos nos sorprende porque por lo menos yo no tenía la menor idea de que pudimos llegar a ser potencia o ser un fuerte país en el sentido textil. Sin embargo, no vemos hoy marcas mexicanas de renombre que permanezcan siendo mexicanas porque sabemos que hay muchas marcas como la Corona, que era una cerveza mexicana y acabó siendo comprada por una empresa europea, pero que se mantengan con su fortaleza y que tengan un posicionamiento en el mercado fuerte. A mí creo que me sorprende también aún más, yo diría, la tenacidad de este Esteban Antuñano, que después de su muerte fue condecorado como el creador de la industria textil en México. Y realmente si se ponen a leer un poco más, creo que José mandó un video acerca de un poco de su vida. Vemos la tenacidad de querer tener la industria en México, ¿no? Se enfrenta mucho a no tener maquinaria, a comprarla y que 3 veces se naufragaran los barcos en donde venía la maquinaria. No sé si ustedes crean que es meramente muy mala suerte o que realmente ahí hubiera un fin político, de no económico, de que México no tuviera la infraestructura correcta para poder potencializar este mercado y que no tuviera la necesidad de depender de Inglaterra para tener ropa, ¿no? Que creo que ropa en términos básicos sí es un elemento indispensable en la vida de la comunidad y que sea 100% importada toda, pues es un problema así como los alimentos. Entonces, creo que habla de una historia que no vemos mucho en la historia de México, de empresas que trataron de ser pioneras en muchos sentidos y que se vieron muy, muy obstaculizadas por factores externos. Sí, también José mandó un artículo al grupo de WhatsApp que se llama, ahorita a ver si lo encuentro. Lucas Alamán, empresario, fundación y desarrollo de la fábrica de hilados de Cocolapan, Orizaba, Veracruz, de 1837 a 1842. Esta fue, si no me equivoco, la fábrica textil más grande que se desarrolló en su tiempo y que, como Galeano explica que cuando él estaba escribiendo el libro por allá de 1970, la fábrica aún se mantenía. Y esta fábrica fue una de las que se financió con el Banco de la Bio. Este Banco de la Bio se ve como un antecedente de los bancos estatales y gracias a él pudieron financiar lo que fue la fábrica. Estuve leyendo un poco sobre lo que hizo Alamán y él estaba trabajando en Celaya y logró que a través de las fábricas de Celaya logró conducir el dinero hacia la fabricación de esta empresa textil y con ello pues pudieron meterle dinero a las fábricas y a todo este asunto. Antes Galeano no se mete tanto a hablar sobre esto, pero habla sobre las presiones, habla sobre por qué fracasaron esos proyectos. Dice que hubo una inestabilidad política en el país, en esos momentos hubo bastante inestabilidad política. No olvidemos que Alamán era un conservador, él venía del Partido Conservador de México, que como saben, pues ellos estuvieron contra los liberales y pues fueron derrotados, ¿no? En este sentido. Pero y también, si no me equivoco, Galeano habla un poco sobre el cómo tenía sus antecedentes conservadores Alamán y eso al final
le impidió seguir con sus proyectos. Y también habla sobre las presiones que tenían sobre el comercio, los intereses ingleses y los intereses franceses, solamente que no ahonda en ello. Y aquí, como vamos a ver en los siguientes capítulos, así como en Argentina, como en Paraguay, como en Brasil, como ellos están del lado buscan el proteccionismo y se ven impedidos por estas naciones, ¿no? Que quieren meter, pues, son los intereses de su negocio, ¿no? Adelante, Mariana. Que de hecho, solo quería mencionar algo rápido que no quería dejar pasar, que justo es en esta sección en donde Galeano nos advierte, nos da un aviso de cómo es, que dice, el libre comercio era el principal producto de exportación de Gran Bretaña. O sea, básicamente diciéndonos que no es tanto em, las materias, los recursos, los verdaderos productos, sino el producto en sí es esa ideología, son esas leyes, ese es el libre comercio, el que están tratando de venderle al mundo entero, ¿no? Y claro que les conviene porque son pues, viéndolo desde esta perspectiva, son como la empresa más fuerte bueno, una de las empresas más fuertes de este producto, que es el libre comercio. Y me gusta que Galeano lo ponga así porque te hace verlo como de quién está decidiendo comprarles esta idea y quién no, y cómo a lo largo de los demás capítulos nos va diciendo cómo lo han tratado de combatir o cómo han tratado de inmiscuirse en él, pero como desde un aspecto más interno y que a veces no funciona por lo mismo de la competencia de estos países centrales y etcétera. Pero me gusta, me hizo ver como un poco más amplio este tema de cómo el producto real es el libre comercio, ¿no? Más que los productos que hay dentro del libre comercio. Adelante, José, te escuchamos. Comenté de que nos mandaste un artículo sobre la empresa de Cocalapan, pero no comentamos mucho sobre ella. El artículo no lo alcancé a leer todo, pero está muy interesante porque incluso marca gastos generales que tenía la empresa, ¿no? Y eso me pareció muy, muy interesante. Adelante. Ah, perfecto. Entonces, llego cuando están todavía en proteccionismo y libre cambio y Ok, perfecto. Sí, realmente es muy interesante la imagen y la biografía de Lucas Alamán, ¿no? Y no solamente de Lucas Alamán, sino también de Esteban de Antuñano, siendo estas personas profundamente de derecha. Creo que es importante hacer esta distinción entre el perfil del de derecha que busca de una forma, digamos que despectiva hacia el tema populista, pero sí con la finalidad de industrializar un México, que uno podría pensar que es fácilmente la imagen de Porfirio Díaz, ¿no? Pero sí hay que distanciar ese conservador al conservador que lo que busca es el libre cambio y beneficiarse con ese libre cambio, entendiendo que eso no representa un crecimiento para el país, ¿no? Porque creo que ya a estas alturas es muy difícil creer que realmente sí representa un crecimiento, ¿no? Claro, no hay que olvidar, y lo comenta aquí muy brevemente Galeano, cuando dice, pero Alamán, conservador y católico, no llegó a plantear la cuestión agraria, porque él mismo se sentía ideológicamente ligado al viejo orden y no advirtió que el desarrollo industrial estaba de antemano condenado a quedar en el aire, sin bases de sustentación en aquel país de latifundios infinitos y miseria generalizada. Es importante. Cuando estuve buscando sobre la biografía de Alamán y de Antuñano, vi que son personajes notables, y son personajes notables porque, dados
dado su época o en el contexto en el que se encontraban por la época, lograron vislumbrar la importancia de la industrialización en México. Sí es un logro porque en esa época los grandes economistas de todo el mundo hablaban pues del liberalismo, de las mercancías, del libre mercado, y ellos tuvieron la posibilidad, no sé cómo decirlo, no sé si el tema del reto de verlo de una manera diferente y entender que se tenía que industrializar. Es claro, y para mí es importante también hacer mención de que no está, es como tratar de construir un castillo con unos cimientos muy endebles, y estos cimientos muy endebles es no tener una reforma agraria, no tener un soporte de la población, del grueso de la población, ¿no? Porque es muy difícil hacer esta industrialización que realmente se mantenga cuando no hay una base social de justicia, creo yo. Sí, adelante, Rox. Si quieres, Moni, dale. Hola, quería hacerles como una precisión que tal vez puede ayudar un poco también como a entender esta parte. En ese momento, en el 1830, 40, todavía no se habla de izquierda o derecha. De lo que se habla es de un conservadurismo y de un liberalismo. El término de izquierda y derecha se va acuñando después porque se toma de cómo en el Parlamento inglés estaban acomodados los Tories y, bueno, los como más liberales y menos liberales, en la izquierda y la derecha. ¿Ahí sí me escuchan o me congelé? ¿Sí? Te congelaste Te un poquito, escucha, pero te escuchamos. Exacto. Pero ya te vemos bien. Ah, ok. Y entonces, el punto es, el punto como que se relaciona con la lectura es que este conservadurismo está muy ligado todavía a las monarquías europeas. Y evidentemente una monarquía no le interesa para nada un desarrollo social, nada, simplemente ese conservadurismo está ligado a seguir perpetuando los privilegios que todavía de verdad están en esa época muy esperanzados de que se volviera a instalar algún tipo de gobierno monárquico, y pues obviamente todas estas propuestas no coinciden con ese tipo de gobierno, ¿no? Eso, nada más como que vayan teniendo en cuenta de que todavía todo el siglo XIX hay una lucha de verdad todavía muy fuerte en que está buscando el regreso de las monarquías. Por eso también tuvimos en ese siglo tantas invasiones europeas, francesa, española, inglesa, no por nada, pues porque quieren recuperar algo de las colonias que ya se habían estado perdiendo y porque quieren continuar como el reinado colonial. Sí, que creo que también más adelante hablan sobre cómo Inglaterra, sin necesidad de colonizar, colonizó, ¿no? Que creo que encuentran otras maneras de llegar a tener los recursos de estos países, cambiando nombres, cambiando ciertas ideologías que sean más aceptables, pero que en el trasfondo sigue siendo esta idea, ¿no? Muy arraigada. Y como complementando un poco lo que decía José de que Alamán no vio el tema de la reforma agraria, y cómo los latifundios se relacionan con que
no haya funcionado la industria textil. Yo, o sea, esta es como mi opinión, no estoy segura, pero creo que se debe a la situación económica del pueblo. O sea, creo que en alguna parte lo dice que la mayoría era pobre, entonces, ¿quién iba a comprar esa ropa? Entonces, a veces hay que preguntarnos para quién hacemos o producimos. O sea, si realmente lo estamos haciendo para la población mexicana, ¿para quién se están construyendo todas las viviendas que se construyen hoy? O sea, pasándolo a un tema muy preocupante en nuestros días, creo que así como allí se producía ropa, pero se dejó de vender y digamos que se topó el mercado, aquí las viviendas, ¿para quiénes son? Si el sueldo no alcanza para comprar ya una casa, como lo era antes, ¿no? Entonces, creo que si no nos preguntamos eso, simplemente estamos viviendo un momento en donde no nos damos cuenta que las cosas ya no están hechas para muchas personas, cuando en realidad deberíamos enfocarnos a qué está haciendo realmente falta a estas personas y por qué no pueden adquirir las cosas que se están produciendo en el país. Yo, Adelante, José, adelante. perdón. Ya, solo para cerrar, yo sí los invito a conocer la biografía de Alamán y Antonio, ¿no? Porque creo que sí, o sea, aunque tengo claro que no estaba el concepto de izquierda y derecha, o sea, ellos son percibidos como conservadores porque, de hecho, me choté una, no sé, entrevista con uno de los biógrafos que hicieron como más extenso esto sobre Alamán. Y dice, o sea, Alamán sí era una persona bastante conservadora. Él decía, o sea, los pobres no deben de votar, no debe de haber una democracia porque es un país muy ignorante, ¿no? Pero eso no quiere decir que él promoviera que viniera un gobierno, bueno, un gobierno monárquico, no sé si es gobierno, pero o sea, una monarquía, sino sí buscaba el desarrollo de México, pero a través de sus creencias, ¿no? Que yo creo que eso era el tema eh, a revisar, pero sí, creo que sí valdría la pena darle un vistazo porque es una industria textil que se desarrolló y sobre todo ver cómo uno es, o sea, en 1850 era posible, ¿no? Y cómo, bueno, ¿qué podemos tomar de este tema de comprar? O sea, y es una historia interesante también la de Antuñano porque es todo lo que hizo para traer la maquinaria a México y lo difícil que es traer la maquinaria, traer un tipo de industria que produzca algo que pueda hacer competencia en el mundo entero, ¿no? Y cómo hacerlo en México, ¿no? A mí me resulta muy interesante la figura de Alamán. Ahorita que Moni estaba platicando esto, de situarlos en el contexto, en el tiempo, y de la poca biografía que leí de él, vi que, bueno, leí que él estuvo en España, estuvo en Inglaterra, en el mismo España escribió un libro sobre los problemas de la minería en Nueva España, y pues sí, ahora, bueno, me da la idea de que pues, no es el hecho de que no vea la reforma agraria, sino que al él querer una monarquía, pues no le interesaba que hubiera una reforma agraria, él quería latifundios, él quería que sigan todas estas cosas. Entonces, pero también veo en él como una mezcla, porque también se daba cuenta de los poderes de la industria, si no me equivoco, también escribió después, ya cuando estaba en México, ya saliendo de sus cargos públicos, escribió 3 volúmenes sobre la historia de México. Y no escribió la historia de Nueva España, no, escribió la historia de México, como ese buscando una identidad, como ese buscando, entonces lo estoy viendo como este personaje que está justamente en la línea, ¿no? De este proceso histórico. Bueno, si lo vemos de esta forma, ¿no? Y se me parece muy interesante verlo así. Adelante, José. Sí, perdón por detenerme en esto, ya es lo último que voy a decir.
Pero creo que sí es muy importante porque incluso él es el que construye el Archivo de la Nación. O sea, y este archivo que después Benito Juárez va a resguardar con su vida y va a estar viajando por la República huyendo pues de este tipo de golpe que recibe con el Archivo de la Nación porque es Alamán quien hace lo importante que es la documentación y la historia del país, ¿no? Entonces, por eso es un personaje interesante. Adelante, Moni, te escuchamos. Perdón, también ya como que ya lo último. Es muy interesante cómo lo ves, José, porque justo a lo mejor pueden notar que la historia, y más la historia de México, siempre ha sido una tensión, y así se puede entender mucho, es la tensión entre el progreso y la tradición, ¿no? Y cómo hay personas que siempre han, obviamente, intentado ir hacia un lado o hacia el otro, pero son dos categorías históricas, que así las utilizamos en la historiografía, que nos dicen mucho, porque en qué medida una persona puede ir abogando por el progreso, haciendo cosas que rompen con esa tradición, pero sin querer cambiar el sistema económico, político, social para continuar con sus privilegios de clase. Ese es el problema, ¿no? Siempre. Para que en todos los personajes, en todas las historias, en todos los procesos, ustedes vean cómo hay esta tensión, ¿no? Es entre progreso y tradición, que en nuestro caso la tradición ha sido colonialismo, patriarcado, neoliberalismo, ¿no? Todo esto que ya sabemos. Y bueno, ya. E interesante la tensión entre el progreso y la tradición, ¿no? Veo a Alamán tendiendo de esa cuerda. Pues a reservas de que hay otro comentario, podemos seguir con el siguiente capítulo. El siguiente capítulo tiene como nombre Las lanzas montoneras y el odio que sobrevivió a Juan Manuel de Rosas. Aquí seguimos con este contexto, pero ahora del lado del sur del continente, muy al sur. Nos vamos a Argentina. Aquí me gustaría empezar con una cita que creo que define muy bien lo que es una cita que define muy bien lo que es este capítulo. Aquí vamos con el representante de una provincia que se llama Corrientes, que es brigadier general, que se llama Pedro Ferré. Resumía así, citando, resumía así, en 1830, las consecuencias posibles del proteccionismo que él propugnaba. Sí, sin duda un corto número de hombres de fortuna padecerán, porque se privarán de tomar en su mesa vinos y licores exquisitos. Las clases menos acomodadas no hallarán mucha diferencia entre los vinos y licores que actualmente beben, sino en el precio, y disminuirán el consumo, lo que no creo sea muy perjudicial. No se pondrán nuestros paisanos ponchos ingleses, no llevarán bolas y lazos hechos en Inglaterra, no vestiremos ropa hecha en extranjería, y demás renglones que podemos proporcionar. Pero, en cambio, empezará a ser menos desgraciada la condición de pueblos enteros de argentinos y no nos perseguirá la idea de la espantosa miseria a que hoy son condenados. Yo creo que este capítulo esta cita resume bastante bien lo que es el capítulo. Regresamos a la idea del proteccionismo. Aquí nos vamos a ver con la idea de Argentina y los conflictos que hay entre el Buenos Aires puerteño, centralista y las provincias. Adelante, Mariana. Que esta cita que leíste la relaciono con lo que decía Moni, ¿no? De todas estas clases que no quieren perder como que estos lujos y es cambiar esta tensión entre tradición y progreso, el no querer como que deshacerse de la tradición y eso impide progresar o progresar pero deshacerse de la tradición y creo que le pasa algo parecido con lo que sucedió en México de esto de la reforma agraria, que estaba como que todavía muy inclinado al conservadurismo y por eso
hizo lo de la reforma agraria y etcétera, que igual Galeano menciona que Rosas permaneció siempre a su lado fiel a su clase, ¿no? Y que la contradicción de clases explica la ausencia de una política industrial dinámica y sostenida más allá de la cirugía aduanera. Esto mencionándolo con relación a que no importa esta como que ley, no sé si llamarla ley, pero como que estas medidas proteccionistas, los impuestos, las aduanas, todo esto, no funcionó si no se hace como más allá, si no vuelves a la burguesía, parte también del pueblo, no sé si lo estoy como que revolviendo mucho, pero que no funciona mucho hacer todos estos cambios si no se conservan también las tradiciones, que creo que eso también lo comentábamos en sesiones pasadas, cómo es que industrializar no es malo si se ve desde el punto de cómo ayudar internamente, ¿no? Em, y de aquí iba a mencionar otra cosa, pero ya se me olvidó. Bueno, ahorita que me acuerde. Yo también quisiera leer una cita en contraste con la que leyó Luis, porque creo que también es muy fuerte. Dice, el ilustre Domingo Faustino Sarmiento y otros escritores liberales vieron en la montonera campesina no más que el símbolo de la barbarie, el atraso y la ignorancia, el anacronismo de las campañas pastoriles frente a la civilización de la ciudad encarnada, el poncho y el chiripa contra la levita, la lanza y el cuchillo contra la tropa de línea, el analfabetismo contra la escuela. Yo creo que es claro eh, faltó simplemente ponerle el desarrollo contra el populismo, ¿no? Que es el speech de ahora. Y continúo con esto. No, bueno, en 1861 Sarmiento escribía a Mitre, no trate de economizar sangre de gaucho, es lo único que tienen de humano. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. Tanto desprecio y tanto odio revelaba una negación de la propia patria, que tenía, claro está, también una expresión de política económica. No somos ni industriales ni navegantes, afirmaba Sarmiento, y la Europa nos proveerá por largos siglos de los artefactos en cambio de nuestras materias primas. Aquí, honestamente, no sé si es ignorar, bueno, no sé si es estupidez o simplemente cinismo, ¿no? Pero esta es la otra cara de la moneda. Sí, ya es adentrarse, ya empezamos a hablar de los gauchos, ¿no? En un libro pasado que leímos a Borges, leímos cuentos de él, él como argentino y de ascendencia inglesa, fíjense cómo llegamos a esto, él hablaba sobre los gauchos, ¿no? Nosotros yo lo veía un gaucho como un vaquero, ¿no? Como un ranchero aquí, como algo como un similar. Y cuando leía sus cuentos, hablaba de Martín Fierro, que es un texto importante para los argentinos, es un texto simbólico, es un texto que le da mucha identidad. Y pues ahora me acerco mucho más a entender lo que importa para ellos, toda la idea del gaucho, ¿no? Cómo están en las provincias, la importancia de la ganadería, cómo se trabajaba con estos grandes pastizales, con esas grandes praderas que tienen en La Pampa, que tienen en Argentina, que tienen en Brasil, y cómo permitían el pastoreo extensivo, creo que se dice así, de las reses, y cómo se da este comercio de las pieles, este comercio de la carne, el poner impuestos al comer carne internamente, todas estas situaciones que me dan muchísimo más contexto para entender todo esto que he encontrado a través de pequeños bloques acercándome a la cultura argentina, ¿no? Me parece muy interesante. Adelante, Mariana.
Justo en relación con eso que comentas, en la edición que tengo del libro, viene una nota justo cuando presenta como este problema de los gauchos que em, por los impuestos del consumo interno, como ellos tiraban la carne, ¿no? Y le daban a los dueños como que el resto. em, Viene como un canto de Martín Fierro, que es muy popular, que fue como que lo puedes encontrar en los libros argentinos. Era lo que cantaban las desdichas del gaucho, ¿no? Que me gustaría leérselos. No sé cómo lo cantaban, me hubiera encantado poder cantárselos, pero pues no puedo. Y bueno, dice así: viva el águila en su nido, el tigre vive en la selva, el zorro en la cueva ajena, y en su destino inconstante solo el gaucho vive errante, donde la suerte lo lleva. Porque para él son los calabozos, para él las duras prisiones. En su boca no hay razones, aunque la razón le sobre, que son campanas de palo las razones de los pobres. Les recomiendo que lo lean detenidamente porque sí está fuerte, ya sabiendo como todo este contexto. Incluso ya me pega más leyendo lo que continúa describiendo Galeano, como es que las masas criollas están en contra de los comerciantes. Esta cita que leyó hace rato José, que decía como tanto desprecio y tanto odio revelaba la negación de la propia patria. Y cómo es que Rosas, a pesar de tomar todas las medidas, pues no prohibió que los mercaderes extranjeros siguieran haciendo comercios, dejó que se siguieran usurpando como eh, todas las rentas de aduana, todos los territorios, y todo eso, o sea, bueno, el libre cambio provocó como crisis de artesanías y acentuaba la crónica pobreza de la región, ¿no? Y todo esto provocaba que los campesinos tuvieran que bajar de las montañas a buscar lugar donde vivir, donde trabajar, cómo sobrevivir, ¿no? Y aquí ya quería poner un poco de lo que me hizo recordar, que fue a Oficio de Tinieblas. Para quienes no lo han leído, voy a describir un poco lo que me recordó, porque hay una escena en donde las mujeres chamulas van a Ciudad Real, que ya es como una urbe en ese momento. Van a Ciudad Real a vender sus artesanías y las están cuidando porque pues necesitan ese dinero, necesitan venderlas, pero en Ciudad Real todavía hay, ¿cómo llamarles? Hay mendigos, ¿no? Hay criollos, hay comerciantes que también necesitan, aún siendo parte de Ciudad Real, necesitan vender estas artesanías, ¿no? Y, y hay una pelea entre estas mismas clases, o sea, entre estos mismos habitantes, entre estas mismas personas que necesitan como que este progreso, este libre comercio, vender sus productos. Y, y en toda esta pelea no importa quién gane, pero tienen que proteger a los productos. Y todas las artesanías, incluso en las riñas, cuidaban que no se rompieran, ¿no? Y esto me hizo recordar a Oficio de Tinieblas cuando Galeano describe cómo van bajando en las montañas y tienen que vender casi sus cuerpos, ¿no? Tienen que vender su tiempo, su tradición para meterse a este progreso y dejan de ser quienes son, ¿no? Como que pierden esa identidad, ese tradicionalismo que tratamos de proteger, porque creo que, si no me equivoco, en esta sección también Galeano termina diciendo que aquellos que se van, si pregunta como notan algunos cambios y dicen, pues tienen mejores modales, hablan mejor y se ven más blancos, ¿no? Y dices, esa es la única diferencia, o sea, siguen siendo pobres, o sea, ya son parte de la metrópoli, ya están en el progreso, pero siguen sobreviviendo, o sea, siguen buscando cómo moverse. Uf, el zorro en cueva ajena. Uf, buen canto. Adelante, Rox, te escuchamos. Solo era como iba a mencionar esa parte de mejorando el traje y los modales, pero desde lo que dijo Mariana de incluso más blancos, y creo que habla también de lo que dijo Mariana hace rato se trata de vender más allá de una ideología que dijiste, Marianis, vender un estatus, más allá de la materia prima, más allá de la ropa, otro idioma, no sé, es el hecho de que se sienten, o sea, no que es que no diría que se sienten parte de,
porque no creo que eso suceda cuando te ves obligado por la necesidad a dejar tus raíces, ¿no? Simplemente aparentas o tratas de sentirte, ¿no? Parte de, pero no lo eres. De José. No sé si Galeano se refería cuando hablaba de que no siempre estaba de acuerdo con lo que había escrito cuando ahora, bueno, no ahora ya no, porque ya se murió, pero digamos que en retrospectiva del libro, y creo que uno le puede dar el sentido, puede llenar ese espacio con lo que quiera, y yo lo lleno. Justo estaba escuchando un tema sobre la utopía y sobre lo importante que era la utopía, pero también lo importante que era el, el que la utopía se tiene que vivir, no solamente es algo que está lejos, ¿no? Y creo que, bueno, lo comentaba Enrique Dussel, que hay que ver la utopía posible, ¿no? Y creo que, y mencionaban periodos en la historia en las que se vivió la utopía, ¿no? Y que la utopía no es que fuera algo perfecto, sino que era algo que estaba evolucionando y que era justo socialmente y que estaba avanzando hacia allá, ¿no? Y que la utopía constantemente se va transformando y que bueno, una utopía era precisamente lo que se vivió bueno, lo mostraban así como lo que se vivió en el 68, obviamente antes del 2 de octubre, pero lo que se vivía con los estudiantes en el 68, ¿no? Y creo que aquí tenemos una clara muestra de lo que era una utopía en 1835 con Rosas, ¿no? El hacer todo esto por el país, el tener toda estas políticas, pues sí, proteccionistas para sacar adelante un pueblo, ¿no? Es todo. Sí, leyendo un poco acerca del periodo de Rosas, pues marcó mucho a Argentina, tanto así que le llaman la época de Rosas, ¿no? Que lo marcó mucho, siguió, bueno, intentó con la ley de aduanas, con el proteccionismo, esos impuestos a las exportaciones, ayudar a los barcos argentinos que llevaban la carne, ¿no? Que ellos no les ponían los impuestos. ¿Y qué sucede? Que pues viene el Imperio Inglés, viene Francia, y empiezan a hacer bloqueos, empiezan a hacer sus artimañas, y a través de estos bloqueos, la demanda, la misma industria nacional argentina no puede con la demanda interna, ¿no? Y se ven bloqueados. Aquí vamos a empezar a hablar de la importancia de los ríos, ¿no? Vamos también en el siguiente capítulo con Paraguay, y cómo se empieza a establecer esta relación entre los nuevos países, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, y cómo llegan a incluso a tener conflictos que pueden ser financiados por otras partes, ¿no? Por intereses de otras partes. Y pues lo iremos viendo. Ante, Monita, escuchamos. Sí, lo que les quería comentar es que también piensen que, o sea, no sé si lo aclaran en el texto, esta parte en algún otro capítulo que no sé, pero realmente en este momento han pasado muy pocos años, un par de décadas de las independencias, ¿no? Y esos procesos no se resuelven en una década ni en un año, porque construir un estado, construir una nación que anteriormente ha sido una colonia, pues no es tan fácil en un momento en el cual justamente como ven, o sea, todas las otras potencias colonialistas están todavía queriendo tener injerencia de cualquier modo, ¿no? En cualquier manera que puedan. Entonces, y es algo que pasó mucho aquí también, cómo el Estado se tiene que ir construyendo
al mismo tiempo que va bloqueando y las medidas de proteccionismo son eso. Curiosamente es lo que está pasando ahorita, que no es curioso, es porque sabemos que funciona hasta cierto punto. Pero curiosamente esas fueron las primeras políticas de este gobierno, volver al proteccionismo y de todos los otros gobiernos latinoamericanos, ¿no? Porque, pues sí, las colonias, las potencias colonialistas siempre encuentran manera de seguir encontrando su tajada. Sí, como ya están formadas como estados y nuevos y vienen a competir, pero compiten contra ellos, ya son monstruos, ¿no? Sí, pues a reserva de que haya otro comentario, vamos con el siguiente capítulo, ¿les parece? Adelante, José. Solo decir una cosa, que sí, es cierto que al parecer siempre han encontrado una forma de salirse con su tajada, pero bueno, lo comentaba yo con Luis antes, no me acuerdo si ya lo comenté en alguna grabación de aquí, pero cuando Zaragoza se enfrentaba, bueno, defendía Puebla en el 5 de mayo, le decía a los soldados que ellos eran el mejor, o sea, bueno, que el ejército que iban a enfrentar era el mejor del mundo, pero que ellos eran los mejores hijos de México. Y creo que, pues, si ellos siempre han encontrado una forma, pues nosotros tenemos que ser igual de creativos y ser la misma tarea, estar leyendo y organizando para hacer la fuerza contraria, ¿no? Tengo míos abajo, tengo míos y mi martillo abajo de la cama. Espero. Adelante, Vera, te escuchamos. Bueno, ¿Estás muteada? No te escuchamos. Ya Ahí está. ya te escuchamos. Sí, nada más un pequeño dato, ¿no? Referente a la cultura de los gauchos. Forma parte de la música con la que yo crecí, dos argentinos entre otros. No sé si lo han escuchado, Jorge Cafrune. Tiene una canción, autoría de Horacio Guaraní, que dice precisamente: yo soy el dueño de todo, pero nunca tengo nada. Yo hago la luz, hago el fuego, hago el viento y hago el agua. Mis manos a la madera le hacen hacer maravillas. Yo soy quien tiembla el acero y quien echa la semilla. Al final esta canción dice: yo soy el dueño de todo, pero nunca tengo nada. El día que yo me canse, van a arder las llamaradas. Son canciones muy bonitas, relatan la cultura. Estaba viendo, hablan de Catamara. Son unos relatos muy bonitos porque te llevan en todo lo que describen de su entorno, de por dónde van. Mencionan mucho los sonidos del río. En fin, son canciones muy bonitas. Es Jorge Cafrune y esta canción que termina así es de Horacio Guaraní. Gracias. ¿Cómo se llama la canción? Yo soy el dueño de todo, pero nunca tengo nada. Okay. No, Gracias. nada más es yo soy el dueño de todo. Es de Horacio Guaraní. Okay. Gracias. ya que estamos en las recomendaciones de música, nada más. Bueno, me imagino que ya todos conocen la de Latinoamérica de Residente, ¿no? Que, por cierto, López Obrador la puso en una mañanera. Y otra que, bueno, habla más de América del Sur, que es para la gente, nuestro auditorio joven, tal vez. Es un rap, pero es de Trueno y se llama Tierra Santa. También está muy bueno, habla de Tucumán, habla de todas las regiones de América del Sur y está bonita también. Expresiones de cultura que pues, dicen mucho, ¿no? En la medida de lo posible podemos llegar a poner los links en la descripción y si gustan pasamos al siguiente capítulo. El siguiente capítulo es muy interesante.
El título es La guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay aniquiló la única experiencia exitosa de desarrollo independiente. Y aquí vemos la historia de Paraguay, la cual desconocía y apenas tengo un ligero atisbo, ¿no? Pero me interesaría abordarla más. Me gustaría, voy a citar la primera parte del texto porque me llamó mucho la atención porque Galeano aquí hace uso de su escritura como no lo había visto en todo el libro, ¿no? El hombre viajaba a mi lado, silencioso. Su perfil, nariz afilada, altos pómulos, se recortaba contra la fuerte luz del mediodía. Íbamos rumbo a Asunción, desde la frontera del sur, en un ómnibus para 20 personas que contenía, no sé cómo, 50. Al cabo de unas horas, hicimos un alto. Nos sentamos en un patio abierto, a la sombra de un árbol de hojas carnosas. A nuestros ojos se abría el brillo enceguecedor de la vasta, despoblada, intacta tierra roja, de horizonte a horizonte. Nada perturba la transparencia del aire en Paraguay. Fumamos. Mi compañero, campesino de habla guaraní, enhebró algunas palabras tristes en castellano. Los paraguayos somos pobres y pocos, me dijo. Años atrás, de muchacho, había tentado fortuna en Buenos Aires y en el sur de Brasil. Ahora venía la cosecha del algodón y muchos braceros paraguayos marchaban, como todos los años, rumbo a tierras argentinas. Pero yo ya tengo 73 años. Mi corazón ya no soporta las demasiadas gentes. Así empieza Galeano el texto. Nos cuenta una parte, nos da la impresión de que fue de su experiencia, de la relación que tuvo con un paraguayo de habla guaraní, que tiene una identidad muy fuerte con estas tradiciones, y nos habla pues acerca de cómo tiene que viajar a Brasil o a Argentina por trabajo, ¿no? Para su subsistencia. Y aquí vemos algún término interesante como es el subimperialismo, ¿no? Y podemos ver incluso estas cadenas de imperialismo que podemos ir rastreando. ¿Algún comentario? ¿Algo que quiera mencionar? Sí, Si no, claro. adelante. Bueno, primero yo también desconocía por completo la historia de Paraguay. Definitivamente, para mí es raro tener ganas de viajar a algún lugar y Paraguay definitivamente es un lugar al que quiero conocer. Y nuevamente encontramos otra utopía y ya no terminé, pues se me fue completamente el avión cuando hablaba de lo de Galeano, de cómo arrepentirse o por qué creo que se arrepentía, sobre todo o sea, creo que se debía dar más énfasis a esta utopía porque es algo que existió, ¿no? Y que vale la pena enfocarlo bastante, ¿no? Quisiera leer, tengo dos fragmentos que quisiera leer, pero me voy a ir por el más cortito primero eh, y después doy la palabra. No había grandes fortunas privadas cuando Francia murió, y Paraguay era el único país de América Latina que no tenía mendigos, ni hambrientos, ni ladrones. Los viajeros de la época encontraban allí un oasis de tranquilidad en medio de las demás comarcas convulsionadas por las guerras continuadas. El agente norteamericano Hopkins informaba en 1845 a su gobierno que en Paraguay no hay niños que no sepan leer y escribir. Era también el único país que no vivía con la mirada clavada al otro lado del mar. Digamos que una pequeña probada de lo que había en Paraguay. Es muy importante ver todo lo que hizo Paraguay y cómo es posible que no sepamos nada de esto, ¿no? Sí, así es, interesante, pero aquí ya nos adentramos, ¿no? Adentramos a conocer más de esto. Isabel, Ana, las escuchamos. Adelante. A mí también me sorprendió leer que Paraguay tenía un excelente proteccionismo en el año de 1864, que tenía una estabilidad económica súper buena, que era el país más progresista de Latinoamérica
sin necesidad de recurrir a préstamos. Y sin embargo, Argentina y Brasil, en vez de que lo imitaran, sí, Argentina y Brasil, ¿verdad? Pues en vez de que lo imitaran y vieran el progreso que estaba teniendo, pues se unen pues para echarle la guerra, ¿no? Y quedarse con una parte de su territorio. Entonces, como que pareciera que estoy leyendo lo mismo que ocurre con el mexicano, ¿no? Que cuando vemos progresar a alguien, en vez de que lo imitemos, que busquemos ser como él, que nos unamos, vemos de qué manera le ponemos el pie, ¿no? El dicho de los cangrejos, perdón que interrumpa, nada más te quería decir que a mí me lo dijeron en secundaria, no lo entendí en absoluto, me burlé de esa maestra que dijo, los mexicanos son como los cangrejos, ¿no? Que en las cubetas se van jalando. Y leyendo esto dije, no es México, es América Latina. Sí, también pues al final los 3 países sufren la bancarrota, se agudiza la bancarrota, y su dependencia hacia Inglaterra, ¿no? Así que nadie ganó de los 3. Los 3 salieron afectados y la guerra es financiada por Inglaterra y es la que más gana, ¿no? Del tema, ay, perdón, sí, justo de lo que decían de bueno, la analogía de los cangrejos, perdón, es que quería como decir esto, que creo que es importante, nos casamos mucho con la idea de que los mexicanos nos echamos abajo a nosotros mismos, pero es que ¿quién está en el poder decidiendo esas cosas? Hablando de forma más grande, ¿no? Como el problema de Paraguay. No es que Brasil por su propia cuenta y Argentina por su propia cuenta hayan elegido atacar Paraguay. O sea, ¿quiénes están? El ministro inglés estaba al lado del presidente. Imagínense el poder que tenía. Y es una sola persona que obviamente está muy apegada a lo que una potencia dice, que empuja eso. Entonces, creo que es más complejo a que Brasil y Argentina decidieron traerse a Paraguay, sino más bien era una colonia absorbiendo otra colonia, ¿no? Solo quería agregar eso. Sí, gracias. Eso es todo, ¿eh? Vale, vale. Adelante, Mariana. Pues justo iba a decir lo que dijo Roxana. Ya no sé. Ejemplo de los cangrejos, ¿no? Directamente. Ejemplo de los cangrejos, exacto. No, no es cierto. Bueno, a ver, esperen. Creo que puedo. Bueno, quiero decir la cita de solo los nostálgicos de los privilegios perdidos sufrían la falta de democracia, ¿no? Me encantó esa cita con la que empieza Galeano como a comentar todo como esta utopía paraguaya. Y yo cuando estaba leyendo todo esto lo sentí como, estaba picadísima, o sea, lo sentí como una serie, ¿no? O sea, que no podía dejar de leer y así, yo así, no puede ser que esto sea real, o sea, que hayan logrado todo esto y al final haya caído, ¿no? Que bueno, me gusta mucho cómo también Galeano menciona lo menciona muy brevemente, pero como este sincretismo que hubo cuando el Estado cedía a los campesinos la explotación de las parcelas a cambio de la obligación de probarlas y cultivarlas en forma permanente y sin derecho de venderlas. De ahí habla de cómo unos misioneros jesuitas llegaron, pero a impartir sí como sus creencias y sus modos, pero no en el sentido que vimos como los españoles que llegaron a evangelizar y a quitarles como el alma a los indios, sino en el sentido de este progreso llegaron con el ejemplo de abnegación y ascetismo, ¿no? Que me gusta mucho que lo mencionara porque es como un ejemplo perfecto de cómo la religión, la tradición,
no está peleada con este progreso, ¿no? Con el volver real la utopía y seguir trabajando. Lástima que luego llega la prensa de Buenos Aires y le llama a este, creo que es López, ¿no? Ya no me acuerdo, pero le dice como el Atila de América, y otra vez, este tema de las narrativas, ¿no? Del cómo se cuentan las cosas, que es como, bueno, hay que destruir a este presidente o incluso dictador, porque es el Atila, y vamos a salvar a este, que seguramente decían que no estaba progresando y que le estaba yendo súper mal a Paraguay, cuando era todo lo contrario. em, y como dijo Roxana, o sea, no es que Latinoamérica se esté jalando a sí mismo. Claro que es un tema muy complejo, ¿no? Porque al fin y al cabo Argentina y Brasil, pues, podrían tener como estos presidentes que sí eran parte de Argentina y Brasil, y que se podría decir que ellos mismos jalaron a sus hermanos latinoamericanos, pero también está este contexto de quién los está obligando, ¿no? ¿Quién está haciendo estos bloqueos? ¿Quién los está amenazando incluso? Em, y bueno, cuando Argentina y Brasil deciden como hacer esta alianza y obligar a Uruguay, eh, me encanta esta cita porque me pegó mucho, que dice: "Los prisioneros heridos se arrancaban las vendas para que no los obligaran a pelear contra sus hermanos". Em, Mencionando que Paraguay llevaba tanto tiempo en paz, tanto tiempo progresando internamente, que cuando se ve como en la necesidad de salir a exportar, porque dicen, bueno, ya estamos bien internos, pero también podemos salir a competir. Suceden estas cosas y ya tan acostumbrados a estar en paz y a progresar, pues cuando llega como esta guerra y cuando les dicen como, no, está mal lo que estás haciendo y vamos a frenarte porque necesitas estar dentro de estas pautas de libre comercio de Inglaterra, los ponen a pelear con estos mismos latinoamericanos que podrían ayudarse, ¿no? Em, y como al final ya les empiezan a pedir pasaportes a estos mismos paraguayos, o sea, cómo es que no son ciudadanos en su propia ciudad, en su propia país. Em, y ya para finalizar, quería decir también esta cita que dice: los únicos triunfos que el gobierno exhibe orgulloso son las plantas de Coca-Cola, Crush y Pepsi Cola, instaladas desde fines de 1966 como contribución norteamericana al progreso paraguayo. Y esos son sus únicos triunfos, al parecer, ¿no? Teniendo toda esta historia y, y queriendo olvidar y exterminar eh, todo lo que se hizo antes. Que si no mal recuerdo, también en esta sección menciona Galeano que era un billete que todavía recordaba como a este presidente, pero era un billete como lo aquí sería como de 20 pesos, ¿no? Que pones uno que vale muy poco y en uno de 500 pesos o de 1000 pones al nuevo dictador o a alguien que se supone que te va a traer más progreso. Y es esta estructura narrativa, es esto cómo nos cuentan las cosas, cómo hacen que nuestra mente se quiera inclinar como a este progreso que nos han vendido para olvidarnos de toda esta historia, y que nosotros como mexicanos ni siquiera conocíamos de Paraguay. Sí, 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 el uso de las narrativas. Adelante, José. Me alegra que menciones lo del uso de las narrativas, porque yo creo que es un uso de las narrativas este tema de tratar de identificar al mexicano como cangrejo. Si tú googleas lo del cangrejismo en México y cosas así, te vas a encontrar con con periódicos como El Universal, como estos medios de comunicación, no sé si oligárquicos, que fomentan esta percepción del mexicano, ¿no? Y por eso es muy importante ver, bueno, yo habría cuestionado a tu maestra de dónde saca eso, cuáles son los datos duros, cuál es cuáles son los casos específicos, o sea, Era holandesa, realmente, por cierto. bueno, menos aún no conocía nada, no conocía la cultura. Entonces, o sea, a lo que voy es muy importante cuestionar
sobre todo cuando se está hablando de la identidad del mexicano y sobre todo cuando se está hablando peyorativamente de la identidad del mexicano, ¿no? Entonces, yo refutaría eso y sería bastante cuidadoso con la narrativa por un punto. Segundo punto, me da un poco de pena que no tenga honestamente hoy un ejemplo de Paraguay, pero ¿cuáles son las narrativas que nos están enseñando ahorita? ¿Cuáles son las narrativas qué se dice de Cuba? ¿Qué se dice de Venezuela? ¿Qué se dice de los zapatistas? De los zapatistas no se dice nada prácticamente, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros investiguemos y conozcamos lo que la narrativa no nos dice, ¿no? Como un ejemplo de dignidad como el de Paraguay, mencionaba Fidel Castro en la entrevista que tiene con Salvador Allende, que él era capaz, bueno, porque decían, ¿y cómo es posible que Cuba, a tan pocos metros de Estados Unidos, esté en revolución? O sea, ¿cómo es que se logró esta revolución? Y le decía a Fidel Castro, en el terreno nosotros dominamos Cuba y nosotros podemos levantar 500,000 soldados en unas pocas horas si Estados Unidos decide hacer una invasión. Y si aún así Estados Unidos decide hacer una invasión, va a pisar Cuba y va a dejar manchado todo el suelo, toda la tierra de Cuba de sangre. Pero todos los cubanos van a defender su revolución. Son estos ejemplos de dignidad, estos ejemplos de congruencia, estos ejemplos y que no se obtienen más que con la lectura, con la identidad, con el conocer quiénes son y quiénes quieren ser, ¿no? Adelante, Moni. Yo les voy a dar un ejemplo de narrativa que es muy interesante y les voy a spoilear un poco. Es una película que se llama La Misión. No sé si la habrán escuchado. Bueno, no. Habla justo sobre este grupo de religiosos jesuitas y el punto del meollo, bueno, es como ellos van a evangelizar justo esta parte entre Paraguay y el Brasil. Y en realidad es una trama política en la cual se presenta que los representantes de la corona española y portuguesa, porque esto de lo que estamos hablando es época colonial, cómo la corona española y la portuguesa están orillando a los mismos religiosos y a los mismos habitantes de esa zona a pelearse con las tribus indígenas que están como más metidas en la Amazonía. Y lo más interesante de esta narrativa que dices, no, es que esos colonialistas españoles y portugueses se pasaron ahí en Paraguay y el Brasil. Y lo más interesante es que es una película producida y todo así, escrita, todo, desde Inglaterra. ¿Por qué? Porque están ocultando, están cambiando la narrativa de lo que realmente hizo Inglaterra en esos territorios. Entonces, todo lo que sí, esos territorios, finalmente cuando se independizaron de España, pues estuvieron sujetas a los conflictos con Gran Bretaña todo el siglo XIX. Inglaterra dejó de tener el control marítimo hasta principios del siglo XX con con la crisis y con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero finalmente todo eso eran colonias inglesas, de facto o no.
pero así se manejaban. Y esa película, de verdad, se las súper recomiendo, se llama La Misión, está en internet, así lo encuentras facilísimo. Y te pone a pensar en eso, ¿no? A ver, ¿quiénes son los malos y quiénes son los muy buenos y quiénes son de los que ni se hablan? Porque en realidad son los que fueron los malos, ¿no? Está súper buena, véanla, es mi recomendación. Muchas gracias por la recomendación. La Misión película y pues, para que Es veamos de, cómo juegan las es del narrativas, ¿no? 86. Es del 86 la película, con Jeremy Irons y Robert De Niro. Yo creo que es impactante la última escena, ¿no? Una de las últimas escenas, porque los jesuitas habían hecho un trabajo con la comunidad y de repente llega y le ordenan pues a los religiosos que se retiren, que porque ya está la orden de entrar y matarlos, que ellos nada más se hagan a un lado, ¿no? Y entonces estos pues no se van, se quedan ahí y pues todos mueren, ¿no? Se los enfrentan. Y Jeremy Irons era en ese momento ya la estrella del cine británico. A ver, ¿quién está hablando aquí, no? Están hablando de algo, pero ¿quién es la voz? ¿Quién es el narrador, no? Sí, ya no les digas más, Vera, porque esa escena final... Sí, está en YouTube, no sé, parece que Emiliano ya la estaba enviando a José, por ahí anda, ¿no? Ya. Pues menciono mi nombre. Adelante, Vera, ¿querías comentar algo? Era José, digo, José era Emiliano, el que quería comentar. Que aclamaban en una parte que a mí me gustaba, que dicen, la prensa de Buenos Aires llamada Átila de América al presidente paraguayo López, hay que matarlo como a un reptil. Da risa que dicen que a López, o sea, al Carlos Antonio López, querían matarlo como un reptil. Ay, eso es lo que me llama la atención mucho. Ok. Gracias. Pues si les parece podemos avanzar al siguiente capítulo. Es el último capítulo. Este se llama Los empréstitos y los ferrocarriles en la deformación económica de América Latina. Aquí ya vamos a trabajar cómo trabajan con los empréstitos, que son a ver si nos pueden, a ver si podemos trabajar con qué es un empréstito, ¿no? Y cómo llegan los ferrocarriles, de dónde viene el dinero para esos ferrocarriles, de quién son ellos esos ferrocarriles, para qué están los ferrocarriles. Y me gustaría continuar con la primera cita que aparece en el texto, que es acerca del vizconde me atreveré a mencionar su nombre, Chateaubriand, que es ministro de Asuntos Extranjeros de Francia bajo el reinado de Luis XVIII, ¿no? Y él escribía, cito al vizconde, en el momento de la emancipación, las colonias españolas se volvieron una especie de colonias inglesas. Y es parte de lo que hemos estado hablando, ¿no? Por esta emancipación entiendo que se refiere a cuando deja de ser la Nueva España, se dividen, los países pues se segmentan, si podemos decir de esa forma, y empieza emancipación como él nombra. Y pues, ¿qué pasa? Que dejar de ser colonias españolas, que ya vimos que desde antes de que era Nueva España, pues ya estaban los intereses ingleses, ¿no? Y franceses y sobre ellos, pero aquí ya dice, y el vizconde en Francia dejan de ser colonias españolas para ser colonias inglesas. Y después Galeano nos habla acerca de los bancos, de cómo a través de estos empréstitos, prestar dinero a la gente para que la gente, y darles una confiabilidad de que luego le vas a regresar el dinero, y con ese dinero poder trabajar para poder trabajar en el país, pero suceden ahí, de dónde viene, hasta dónde llega ese dinero. Y pues nos habla de que los bancos brotan como hongos en el suelo británico, ¿no? De cómo llegan los ferrocarriles ingleses en Panamá y cómo van extendiendo, cómo los ferrocarriles donde se ponen van extendiendo esa influencia imperialista y cómo a través de esta influencia imperialista pues van haciendo
algo que me sorprendió mucho, ¿no? Que es el precio de los fletes. Cómo eventualmente están ganando más por los fletes que por la misma venta del producto, ¿no? Lo cual ya agrega otra capa más agrega otra capa más al mercado, al negocio, al cómo mover estos recursos. Y pues aquí empezamos a ver cómo bueno, que ya lo vemos desde la Triple Alianza, que estamos viendo que pues quizás no fueron tan libres. Y faltó, no olvidemos mencionar a Uruguay, por eso es Triple Alianza, Brasil, Argentina y Uruguay, que Uruguay pues al final, pues al ser una nación más pequeña, pues al final no se llevó tanto de los frutos del saqueo que podían dar en Paraguay, que al final ninguno se lo llevó, ¿no? Todos fueron como títeres, ¿no? Y aquí pues me llega a pensar cómo podemos ver a la guerra como un negocio, ¿no? Y un negocio para quién. Y también también se habla acerca de cómo tienen, a través de poner estos conflictos bélicos y los países tener que poner sus milicias y tener que hacer su escuadrón militar, pues necesitan dinero, ¿no? ¿Y a quién le piden este dinero? Pues al financiamiento externo. Y un financiamiento externo que se ve necesario, que se ve obligado, ¿no? No les queda de otra. Y pues sale la pregunta acerca de los intermediarios cuando se ve lo de Argentina, que pide dinero y se la dan a nivel de préstamos, pero no a nivel de oro como se debería pedir, y la diferencia entre el dinero pedido y cómo llega el dinero a Argentina a través de los intermediarios. Y es la pregunta con la que me gustaría comenzar la conversación, es ¿quién y cómo establece los términos comerciales de intercambio? Entonces, ¿quién decide cómo va a ser este intercambio? Porque pues, pareciera que no es la decisión de los países latinoamericanos, ¿no? A ver si alguien se atreve a contestar. Si no, puedo continuar. Es La- como quieras. Adelante. No, yo solamente tratando de conectar esto. eh, es interesante cómo vamos conociendo estos inicios de ciertos problemas que nosotros vivimos ya como algo eh, que no tenemos muy clara cuál sea la solución, ¿no? Por ejemplo, quien vive en la ciudad encuentra difícil el, el, el ver el pensar en cuál es la solución para dejar de contaminar a través del transporte, ¿no? O por ejemplo, de cómo obtener las materias, o el alimento simplemente sin que contamine tanto el transporte para llegar del campo a la ciudad. Cuando estos son los orígenes de este tema de centralizar, de la creación de las ciudades, porque hablan de la dificultad de tener una producción en un lugar, porque el flete hace que se haga mucho más caro el poder llevarlo a otro lugar, ¿no? Entonces se comienzan a concentrar estos centros de producción para hacerlo mucho más económico, ¿no? Con la finalidad simplemente de poder transportar una mercancía en esta idea de el comercio por el comercio, ¿no? De expandirse, de crecer, de especializarse en algo muy específico en lugar de desarrollar digamos que las localidades, produciendo lo que se necesita dentro de la localidad, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, pues quería leer pues una parte que habla sobre, pero es la parte final, no sé si alguien más quiera comentar algo más sobre lo que comenta Luis de la primera parte de los ferrocarriles. Mariana, ¿quieres comentar algo? Pues solo quería decir que está cañón, o sea, eso de quién decide los precios y todo esto, pues creo que la respuesta más sin, sin dar tanto, ¿cómo se dice? Tantas vueltas al asunto, es como estos países centrales, ¿no? Estos colonizadores, conquistadores, slash, lo que quieras agregar. Em, pero a mí me pareció, o sea, como me pareció sorprendente o incluso que digo, es que, claro, es obvio, pero no me quedaba claro hasta que leí como esta sección
pequeña, pero bastante esclarecedora, de los empréstitos, ¿no? Que, por cierto, odio esa palabra, siento que está como que alguien se equivocó y la dejó ahí en el diccionario, pero bueno, em, cómo los empréstitos no solo es un préstamo, ¿no? O sea, va más allá, todos estos detalles que conllevan, o sea, cómo es que es este préstamo que se supone que los ayuda a progresar, pero el progreso ¿para quién, no? Y porque se usan estos préstamos para hacer estas vías de ferrocarril, pero estas vías no llevan a otro lado más que a los puertos, más que a las centrales, no van a los poblados, no ayudan como lo mencionan, ¿no? No ayudan como que a los fletes sean más baratos, no ayudan al movimiento interno, y al final ni siquiera ayuda a progresar al país que está construyéndolo o al país que queda a deber, ¿no? Está incluso, o sea, además de saquear, de usurpar, de explotar, de bloquear, no se conforman con eso y todavía dan estos préstamos salvadores, que al final los van a terminar ahogando más, ¿no? Que incluso Galeano menciona, el financiamiento externo se hacía como la morfina imprescindible. ¿Cómo es que después de un préstamo tienes que pedir más y más y más y más? Porque siempre vas a terminar debiendo, porque no hay manera de que esas vías ferroviarias y todo este movimiento pueda pagar esas deudas si el progreso no es interno, ¿no? Y quería comentar otra cosa, pero sí, que incluso estos préstamos ni siquiera, no es solo eso, ¿no? No es solo que lo que les conviene, sino también eh, cómo después pueden prestarles 21 millones y al final por impuestos, por gravámenes, por lo que quieras, termina siendo un tercio o menos. O sea, la deuda sigue siendo de 21 millones. O sea, no tiene sentido. Es como seguirle chupando a donde ya ni siquiera hay. Y así es como se vuelve este no quiero decir ideología, cómo se toman estas decisiones de, pues somos un país progresista, vamos a hacer que Paraguay también lo sea, ¿no? Que todos estemos como que contribuyendo, pero al final no contribuyen, al final terminan jalándose, incluso aunque eso no se quiera. ¿Son realmente necesarios los intermediarios? ¿O hasta qué punto, no? Las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a retirar esos intermediarios. Isabel, adelante, te escuchamos. Ya. Yo, bueno, retomando lo que decía Marianis, de que, o sea, parecía como de que, o sea, de que nunca se acabaría con la deuda, y es que desde el inicio se habla de que los países nacen con la deuda, ¿no? De que desde que se crean, después de los gastos militares y todo esto, pues obviamente cuando ya se forman como un estado, ya, digamos que desde su nacimiento tienen deuda que hay que pagar, ¿no? Y entonces estas deudas, o como los primeros años del país, no sé, no, o sea, obviamente va a tener que volver a renegociar la deuda y muchas veces pues pagar, no sé, intereses y se va a ir haciendo más grande. Entonces, igual en la lectura hablan sobre el deterioro de los términos de intercambio, ¿no? Sobre que habla de esto Nelson Hurtado, ¿no? Y que decía que esto se trata de que los países, tus exportaciones, tus exportaciones valen mucho menos de lo que importas, porque tus términos de intercambio, sobre todo de los países latinos, se ven desfavorecidos frente a los términos de intercambio de los países no sé, como Estados Unidos o los países europeos, porque por diferentes temas, ¿no? Como por la productividad o por la tecnología o simplemente porque la hora hombre que tú ocupas es mucho mayor que la de ellos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esta deuda se hace más grande porque ni siquiera la vas a poder compensar con exportaciones porque lo que tú exportas es mucho más barato que lo que te van a devolver, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece importante y también hablaban de que esto, o sea, la vulnerabilidad de las economías latinas era como o sea, bueno, de ahí brotaba la riqueza de los bancos y de estos empréstitos que iban a terminar o sea, que se terminaban siendo pagados incluso décadas después, y hablaba creo que de una de Argentina que justo se terminó de pagar
no sé, hace pocos años, pero de que se convirtió en una deuda millonaria. Y y justo decía lo de las vías férreas, que a final de cuentas estas vías férreas no estaban como, no tenían el objetivo, aunque debería de haber sido, de conectar el mercado interno, estaban más enfocadas como a favorecer esta red tarifaria, como donde hubiera una mejor, pues, no sé, como donde se pudiera cobrar más, ponían ahí las redes. Entonces, obviamente se iba a conectar los principales centros de producción, pero el mercado interno se mantenía fuera, ¿no? No era como de, pues como que sí, no era el objetivo principal. Y bueno, creo que ya. ¿Tú querías decir algo? Sí, a mí me llamó la atención el leer que se nacionaliza la industria ferroviaria cuando ya está obsoleta, cuando pues ya nadie va a usar el tren, como para qué. Y estaba pensando, ¿será que eso mismo está ocurriendo en México? Que hace unos años se compró una refinería en Estados Unidos cuando a lo mejor ya estamos en la etapa final del petróleo, que ya queda poco, como que, ¿cuál es la finalidad? Comprar algo que en pocos años será obsoleto, ¿no? Pero no sé si estoy haciendo una analogía correcta. Y luego cuando leí cómo abundaron los bancos ¿dónde fue? En Inglaterra, pensaba, ¿será que pasa lo mismo aquí con esos banquitos Coppel, y ¿cómo se llama? Los otros chiquititos. Electra. Electra, o sea, EMSA. como dice Mariana, estas empresas te hacen creer que te dan un préstamo como para que progreses, pero realmente son ellas quien progresan, ¿no? Pero no sé si es correcta mi analogía, o sea, ¿por qué pues las empresas británicas venden la red ferroviaria cuando ya no es rentable, ¿no? Y digo, ¿será que en México está pasando lo mismo? Que queremos construir refinerías cuando, pues, ¿por qué no apostar por otro tipo de energías, no? Ya. Puedo decir, en relación al petróleo, hay un video de Alfredo Jalife Ramírez que hablaba precisamente de que el petróleo es el rey. ¿Y qué quiere decir? Que hoy por hoy no solamente se mueve el petróleo y el gas, ¿sí? O sea, sigue vigente la carbonización, ¿sí? Con esto de la guerra de Rusia y Ucrania, que detalle esta semana, o sea, tiene una semana que se cumplió el primer año de la guerra de Ucrania y Rusia, que en realidad, bueno, entendamos, es la guerra de Estados Unidos, OTAN, y Ucrania pone los muertos contra Rusia, ¿no? Y ahí hablaba precisamente, pues de que no, de que el petróleo tiene y las reservas de México están fuertísimas. Precisamente el haberle apostado al petróleo con las refinerías le ha dado muchas ganancias a México, ¿sí? Entonces, finalmente, pues en esta guerra que todas las petroleras hicieron su agosto, o sea, han ganado mucho. Al igual que en la pandemia, las empresas dedicadas a todo lo de, las empresas de los servicios digitales, llamémosle así, porque no sé el nombre que las defina mejor, el término, ganaron mucho, o sea, subieron, o sea, tuvieron ganancias extraordinarias. Igual los bancos en México han tenido, o sea, los bancos extranjeros en México, con las condiciones en que trabajan en México, han tenido ganancias extraordinarias. Entonces, yo considero que no. Y el tren, yo podría decir, pues el tren, pues en Europa no cierran el tren. O sea, en Europa se mueven en tren. ¿Por qué no nos movemos en tren todo Latinoamérica? Como un medio de transporte fuerte. Ya sería cosa de ver en cuestión energética qué sería lo mejor.
sí, pero si tú tienes la vía ya, o sea, yo considero que ya la modernización de cuáles serían los trenes menos contaminantes, ya sería ese el tema. Pero yo no veo que sea obsoleto tener trenes. En los gobiernos neoliberales fue precisamente uno de los tantos sectores que se privatizó. Entonces yo creo que nos hacen creer que hay que quitar eso, pero vaya, se tendría que sustentar bien. Eso se me fue. Tenía otra idea, pues se me fue. Gracias. Sí, yo No, gracias. Adelante, adelante. coincido con Vera porque en realidad el mundo se sigue moviendo a partir del petróleo, pero creo que como que lo que también querías comentar es que nos hacen creer que no para que les compres otro tipo de tecnología o de combustible, ¿no? Pero sí, si no, no estaría la guerra que es, siempre ha estado en exactamente las zonas en donde están las mayores reservas de petróleo, que siempre ha sido la Franja de Gaza y Ucrania, ¿no? Por algo las guerras de Estados Unidos son ahí, son en territorios en donde puede sacar esos recursos. Y lo que creo como que sobre las reflexiones anteriores, sobre lo que comentaba también Isabel, de cómo finalmente te van obligando, ¿no? Las economías a estos préstamos, porque en el siglo XIX comenzó este modelo económico que impusieron las potencias colonialistas y que obviamente por todas estas razones solo beneficia a ellas y que lo que hacen es ir generando que en los otros países se vayan abandonando otro tipo de economías, porque todo Latinoamérica siempre ha tenido otro tipo de economías, que son principalmente el trueque y como similares, ¿no? Basados en otro tipo de valor, que es el tema, ¿no? De lo que decíamos. Finalmente, lo de quién pone el valor también implica el que dice qué es lo valioso para este modelo económico, ¿no? En este modelo económico, pues lo valioso, por ejemplo, no es el cacao, ¿no? Como en las sociedades prehispánicas, pero el sistema económico que se movía con otro tipo de materiales valiosos o incluso de como servicios, como moneda de cambio, pues también siempre ha existido. Lo que pasa es que pues obviamente ya no le implica una ganancia a este modelo económico pues anglo-liberal. Entonces, perdón por las economistas que haya aquí, su modelo no nos funciona, qué bueno que ya se esté quitando, y que lo bueno es que se están regresando, que eso era a lo que iba, que cada vez poco a poco se van recuperando mucho estas otras formas de intercambio, y sí, en unos años vamos a ver como mucho en muchas comunidades, y ustedes lo pueden ver en lugares fuera de las ciudades, la gente se mueve mucho por el trueque. Es sorprendente cuando vivimos en un mundo globalizado de este tipo, pero ahí es en donde no le das nada de ganancia a las potencias, ¿no? Entonces, son como formas de resistencia económica que también siempre han existido y que siempre han perdurado. Y ya. Bueno. Ok, bueno, para mí, yo quería contestarle a Ana, pero creo que no sé si todavía nos escucha.
Si No, sí no, está, sí. ¿Ah, sí? Bueno, yo simplemente, no con la finalidad de bombardear, simplemente yo diría a modo de heurístico, si el inglés te dice que hagas algo, yo no le hago caso al inglés. Y en este caso, si tú, Ana, prendes la televisión en Televisa o prendes la televisión en TV Azteca, te vas a dar cuenta que justamente ese es el argumento, que las refinerías ya van de salida, que para qué, que entonces yo, a modo de heurístico que es, si me lo está diciendo la persona que constantemente me está diciendo mentiras, yo desconfiaría. Ese es como el silogismo que yo haría simplemente. El primer silogismo que haría. Ahora, sobre quién pone el precio, yo creo que justamente hay que trabajar en el tema de no era dialéctica, de las narrativas, para decir que nosotros somos capaces de poner el precio, que es lo que comentaba Moni, ¿no? Lo que comentó Moni. Sobre el tema del tren, pues ya, bueno, se supone que en diciembre, de este año se inaugura el Tren Maya, ojalá, bueno, yo espero poder ir, pero que es justamente este tema, ¿no? De la movilidad a través del tren, un transporte que da mucho más acceso, que da mucha más, desarrollo, ¿no? Y que da mucha más accesibilidad a las demás comunidades, sobre todo al sur del país. Y bueno, aquí tengo también la notita de la lectura, tenía un pedacito que quería leer, pero justamente para ya no leerlo, simplemente era este tema se aprovechan de cuando por ejemplo, el, el ferrocarril era rentable, era nuevo, funcionaba, toman eso y cuando ya no es útil, estas personas entrevistas de cualquier nación venden la chatarra en lugar de reinvertir, que es lo más lógico sobre todo en temas de infraestructura, ¿no? De reinvertir para darle pues nuevamente volverlo a utilizar, darle un rendimiento a la inversión que uno ya hizo, ¿no? Uno pensaría que si se daña algo de la casa, bueno, a menos que esté completamente vieja, o por ejemplo como el metro que se tuvieron que quitar una gran parte de la línea, creo que es la línea 12, no es la línea 12, creo que es la línea rosa, que se tuvo que rehacer porque ya tenía más de 50 años, pero nuevamente, o sea, no dices voy a cerrar el metro y compro coches o sino simplemente, pues ya tengo la infraestructura, vuelvo a montar las cosas, ¿no? Y lo que dicen los ingleses es, pues, véndemelo o más bien nacionalízalo, ¿no? En el punto de las cosas que ya eran privadas. De mi lado es todo. Gracias. O es un cómpramelo y también cómprame mis autos, ¿no? Mis automóviles. Y llegaba este nuevo mercado de automóviles y todo este asunto, ¿no? Adelante, Vera, te escuchamos. Bueno, volviendo al punto de las energías, o sea, de la cuestión energética, sí, como dice José, ¿no? ¿Quién me lo dice? Pero además te lo dice quien te compra la materia prima, la refina en sus refinerías y te la regresa más cara. O sea, el valor que está ganando él, tú lo puedes tener si tienes refinerías. Y con esas ganancias de que tú refines, puedes invertir en lo que es muy caro, las energías limpias, ¿no? Entonces yo creo que es una buena jugada apostarle a la riqueza que ya tienes para entrarle a la refinería y de ahí financiar lo que también aquí tendría mucho auge, ¿no? Las energías limpias, pero requieren una mayor inversión. Entonces, se parte de lo que se tiene, no olvidando que sí, lo ideal son las energías limpias, ¿no? Y bueno, volviendo a Jalife,
Él decía, pero eso está verde. La agenda verde, dice, él la ve muy, muy alejada, ¿no? Y ahorita con lo que pasó en Ucrania, pues sí, también se está viendo, o sea, de qué manera siguen dependiendo de esa energía, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a confiar en lo que me dice el que se dedica a comprar el petróleo para refinarlo y regresártelo a los precios que él pone, ¿no? O sea, definitivamente. Así es. Gracias. Yo solo quiero agregar que creo que Ana presentó algo que es un pensamiento y un argumento que todos en algún punto, bueno, no todos, pero la mayoría, yo me incluyo, llegamos a pensar. Y creo que es completamente normal cuando los medios de comunicación masiva se dedican a como que a vender una idea más allá de informar. Entonces, me siento muy identificada con Ana de ¿por qué hacemos ciertas cosas que no parecen lógicas con la información que me están dando? Y a veces es complicado como salir de ahí y cuesta como mucho trabajo, pero por ejemplo, quisiera como ejemplificar lo de los ferrocarriles, que creo que es algo importante. Y un ejemplo es Japón. Japón es una potencia mundial y Japón tiene, aquí lo tenía, espérenme, 27,000 kilómetros de vías férreas y solo el 0.8 es para mover bienes. O sea, literalmente la gente lo usa para moverse en Japón. Y si vemos el contraste de México, digamos que la historia del transporte ferroviario en México, principalmente fueron trenes de carga que se concesionaron al sector privado y eran 26,000 kilómetros. Solo menos de 400 kilómetros hoy en día son para pasajeros y 2 son turísticos. O sea, es el tren express de Tequila y es el Chepe en el norte del país. Entonces, contrastemos, si no fuera una movilidad que conviene a la comunidad, ¿por qué Japón sigue invirtiendo y tiene tan sofisticado su sector ferrocarril? Y es como las preguntas que nos podemos empezar a hacer para tratar de saber cuál es la verdad, porque la verdad está súper escondida. Entonces, es poco a poco irla encontrando. Lo importante es la pregunta, ¿no? El hacerse la pregunta y la analogía me parece me parece muy buena. A no ser que quieran comentar algo más, podemos concluir la sesión. Pasamos un poco más de la 1:30, pero la conversación me gustó mucho. Entonces, Mariana nos compartirá los capítulos para la siguiente sesión. Y pues nos dejo con la párroca Rox para ver si nos quiere decir algunos avisos, ¿no? No, nada, ya está nuestro perfil en Instagram. Nos pueden seguir como @lectura-nuestra y ahí vamos a estar publicando tanto datos del autor como de lo que estamos leyendo. Igual, cuando llegue el momento de publicar algo de aquí, si ustedes quieren aportar, lo pueden hacer. La verdad es de todos. Lo estamos haciendo para que comuniquemos estos libros interesantes. De hecho, cuando lo publiqué y pregunté si sabían quién era Rosario Castellanos en mi perfil, había como 4 personas que no, de las 6 que votaron. Entonces, creo que podemos invitar a nuestra comunidad que no está dentro de este círculo todavía, a que se interesen por otro tipo de lecturas para conocer otras historias, porque ya vimos que las historias están con mucha narrativa dependiendo de qué buscan. Entonces, pueden seguir el perfil, compartirlo, y nada, pues ahí vamos a estar publicando. ¿Puedo comentar algo? Sí. Que además Rosario Castellanos era una escritora feminista súper importante y que ha estado que ha servido mucho como base al movimiento en México.
su vida misma es, o sea, un ejemplo como de lucha feminista. Y qué bueno que la traes en estos momentos porque sabes que es o sea, como que más allá de la moda feminista, pues sí es el momento de pensar ciertas figuras que han aportado mucho, y ella es una. Sí, y tristemente no está en los temarios de muchas escuelas. Sí, que Lo digo de viva voz. Entonces, pues es el lugar donde podemos comunicar este tipo de libros interesantes y que nos invitan al diálogo y a la crítica. Entonces, pues se los vamos a compartir por el grupo y muchas gracias por haberse unido. Y ya, yo solo quiero volver a abrir las puertas, hacer el comunicado del blog. Si alguien quiere compartir algún escrito de lo que sea, adelante. Si quieren que lo revise, pues con gusto. Y si quieren que lo suba tal cual, anónimamente o con un seudónimo o con su nombre real, también adelante. Este, el espacio también es de todos del blog. Hay que terminar el círculo de lectura-escritura y pues bienvenidos los textos. Muchas gracias. Lamentablemente no Nada tenemos las más. grabaciones de Oficio de Tinieblas de castellanos, pero estuvieron bellísimas, bellísimas. Yo nada más recalcando lo que dice Mariana, la importancia de hacer este ciclo es porque de esa manera uno se apropia del conocimiento, de esa manera uno interactúa con él y es la única manera real de aprender, ¿no? Entonces, por eso es tan importante escribir lo que pensamos y darle una conclusión escrita, ¿no? Ya te mandaré algo, lo prometo. Bueno, tú Luis. Vale, pues muchas gracias. Yo disfruté mucho de la sesión, disfruté mucho de los capítulos. Espero ansío el próximo miércoles. Y nada, buenas noches.